Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Recientemente una seguidora del canal nos preguntaba si habían frutas especialmente malas o dañinas para el hígado graso. Y es de esto de lo que vamos a hablar, de qué frutas deberías apartar de tu alimentación si sabes o sospechas de que estás padeciendo un hígado graso. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y en el vídeo os lo cuento. De entrada, ¿qué es un hígado graso? ¿A qué llamamos hígado graso? Pues como su nombre indica, hígado graso es un hígado alterado que previamente ha sufrido un proceso de inflamación en el cual, tras producirse esta inflamación, se ve un acúmulo significativo de grasas, grasas en el interior de las células del hígado, los hepatocitos. Básicamente esto se produce porque las células del hígado son células donde de forma natural se almacena la glucosa. Cuando tomamos glucosa en exceso, alimentos que liberan mucha cantidad de glucosa, el organismo, para evitar que este azúcar esté circulando por la sangre, lo guarda rápidamente en las células del hígado, convirtiéndolo en glucógeno. Si ese glucógeno luego no se moviliza, se va convirtiendo poco a poco en grasa y haciendo que el hígado tenga esa textura más amarillenta. Cuando veis un hígado graso y lo comparáis con un hígado normal, pues un hígado normal tiene un color rojo intenso, oscuro, y un hígado graso pues es así de color amarillento, grasoso. Básicamente es un hígado relleno, repleto de grasa, que en un principio era azúcar, pero que dentro del hígado se ha convertido en los temidos triglicéridos que se van acumulando. Por lo tanto, ¿qué frutas no son adecuadas, no se deben tomar si sabes que estás padeciendo un hígado graso? Pues básicamente, como vais a ver, estas frutas van a tener una característica en común. Básicamente son frutas con muy alto nivel de azúcar, con muchísima fructosa, que es el azúcar, la forma que tiene la fruta de almacenar el azúcar, y al mismo tiempo altos niveles de ciertas vitaminas, como por ejemplo el ácido fólico. Entre estos alimentos destacaremos pues los siguientes. En primer lugar, las uvas, las pasas, y me da igual que sean uvas pasas frescas o uvas pasas deshidratadas. Pensar que 100 gramos de uvas tienen casi 17 gramos de azúcar. Es un auténtico disparate. En forma de fructosa, de acuerdo, pero que cuando comemos mucha cantidad de uva, esta nos provoca un incremento rápido de glucosa en sangre que de forma casi inmediata se va a ir guardando en las células del hígado en forma de glucógeno y convirtiéndose en grasa. Por lo tanto, evita tomar uvas porque son malas si ya sabes que padeces hígado graso. Lo único que van a hacer es incrementar esos niveles de grasa dentro de tu hígado. Algo muy similar ocurre con la banana o el plátano. Piensa que, por ejemplo, 100 gramos de plátano contienen 12,13 gramos de azúcar. Es un auténtico disparate. No digo que no comas plátano o banana, pero limita mucho su consumo. Limítalo, por ejemplo, a después de haber hecho un ejercicio intenso o lo que sea, porque si padeces hígado graso, se va a agravar el problema que estás padeciendo. Una de las frutas más malas que jamás deberíais comer si sabéis que estáis padeciendo un hígado graso son los dátiles. Pensar, y es un auténtico disparate, que solamente 100 gramos de dátiles contienen más de 62 gramos de azúcar. Es decir, es más del 60% en peso del dátil es azúcar pura. Y esa azúcar pura pasa a sangre y esa azúcar en sangre se va al hígado. Y en el hígado se convierte en grasa. Y si tanto tienes un problema de hígado graso, este va a empeorar en poco tiempo si tienes costumbre de comer habitualmente dátiles. Muy similar a los dátiles, tenemos el mismo problema con los higos. Simplemente 100 gramos de higos vienen a contener 16,26 gramos de azúcar. El mismo razonamiento que te he hecho para el dátil te lo aplico, aunque es cierto que en mucho menos nivel, a los higos. Luego tenemos también la piña. La piña tiene altos niveles en azúcar,
pero al mismo tiempo tiene también unos muy elevados niveles en ácido fólico, nada conveniente si estás padeciendo un problema de hígado graso, y también altos niveles de una enzima conocida con el nombre de bromelina. Y la bromelina se ha observado que en altas cantidades puede agravar la salud del hígado. Luego tenemos los mangos. Los mangos también se consideran una fruta mala si padeces un problema de hígado graso, básicamente porque tiene, primero, grandes niveles de azúcar. Estamos hablando de 13,66 gramos de azúcar pura cada 100 gramos de mango, pero el problema es que el mango lo comemos a todas horas. Quieras que no, vas a comer mucho mango, ya sea en ensaladas, ya sea como postre. Es decir, es una fruta que hemos incorporado mucho, y cuando te quieres dar cuenta es muy fácil que hayas ingerido diariamente más de 100 gramos de fruta de este tipo, con lo cual el problema del hígado graso se te puede agravar notablemente. Y por último, y por no alargarnos mucho más, tenemos las cerezas. Piensa que tan solo 100 gramos de cerezas contienen 12,82 gramos de azúcar. Y me dirás, oye, 100 gramos no parece mucho de cerezas porque llevan hueso, tal y cual. Sí, pero el problema es que cuando empiezas a comer cerezas no puedes parar. Y cuando te quieres dar cuenta ya llevas medio pozal de cerezas, lo sé por propia experiencia. Con lo cual, si tienes un problema de hígado graso, cómelas con mucha moderación o directamente evítalas. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.